Bien, hermanos, vamos a mirar la escritura. Tenga la amabilidad leer la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer los versos 4 y 5 para continuar con el estudio de esta preciosa carta que nos ha traído, es todo un manantial de consejos, de exhortaciones, de recomendaciones para nuestra vida. Y hoy vamos a meditar bajo el título Lo que ofrecemos hoy a Dios como sacerdotes espirituales. Verso 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor en esta hora. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias porque nos das el gran privilegio de ministrar en tu presencia, de poder hoy presentarnos como sacerdotes, como ministradores de esos dones espirituales que tú has derramado en nuestras vidas por medio de la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de ello, que podamos ministrar con dignidad, podamos ministrar sabiendo que es un privilegio que hoy tenemos por el hecho de estar en Cristo. Que la palabra en esta mañana llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y podamos ser instruidos a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Bueno, esta es la continuación del tema anterior que traíamos respecto a lo que hoy somos nosotros en Cristo. El apóstol viene reiterando la importancia de nosotros acercarnos a Dios, a Cristo, acercarnos a esa piedra viva que hace que nosotros podamos convertirnos en un templo santo y en un sacerdocio santo para ministrar a Dios sacrificios espirituales. Así de que en estos versículos es claro, es evidente cuando el apóstol está hablando acerca de lo que hoy nosotros podemos ofrecer a Dios. Está claramente resaltado aquí en el verso 5 y se trata de los sacrificios espirituales que nosotros podemos ministrar. Hoy ya nosotros no estamos bajo el viejo pacto, no ofrecemos víctimas o animales o machos cabríos o ovejas o corderos. Ya todo eso quedó en el antiguo pacto. Nosotros hoy ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Cuando miramos la definición de esa palabra sacrificio, entonces encontramos que es un don perceptible que nosotros ofrecemos a Dios cuando veneramos a nuestro Dios y cuando queremos fortalecer la comunión con Dios. De eso habla el apóstol aquí. Él está subrayando que es una ofrenda que se hace a nuestro Dios, como por ejemplo en señal de homenaje, de reconocimiento. Cuando miramos las escrituras, entonces encontramos desde el origen, desde el principio, desde Génesis, que los hombres ofrecían sacrificios a Dios. Cuando Adán y Eva pecan, Dios fue el primero que tomó la iniciativa. Dice que sacrificó un animal y los vistió a ellos con pieles de animales para quitar la desnudez de ellos. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. El Señor sacrificó un animal y con las pieles de ese animal los vistió, tipificando con eso la justicia de Dios. Ellos se vistieron primero con hojas de higuera y el Señor entonces provee un vestido para esa primera pareja. Pasa el tiempo y el Señor da una promesa en Génesis 3:15
y es que vendrá una simiente. Esa simiente es la simiente de la mujer que aplastará la cabeza a la serpiente. Entonces los primeros comienza entonces a ofrecer sacrificios a Dios. Hay un registro en la Escritura del primer sacrificio que hicieron los hombres. Quiero que miremos allí en el libro de Génesis, capítulo 4, en el versículo 3, encontramos el primer registro de un sacrificio que ofrece un hombre. Y aquí vemos cómo Caín y Abel, que habían sido instruidos por sus padres y que sabían la razón, el motivo por el cual se debía ofrecer un sacrificio, habían sido enseñados de cuál era la promesa que Dios había hecho. Dice el capítulo 4, el versículo 3, leamos desde el verso 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos entonces el primer sacrificio que se ofrece. Son dos hermanos, van a traer una ofrenda, un sacrificio a Dios, pero Hebreo nos muestra más detalles acerca de ese sacrificio. Note usted que aquí ese sacrificio de Caín no fue acepto, Dios no lo miró con agrado. En cambio, el sacrificio de Abel, dice la Escritura, que fue mirado con agrado. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo acto el sacrificio de Abel? ¿Por qué Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín? El libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos muestra la razón por la cual la ofrenda de Abel fue acepta ante Dios. Libro de Hebreos, capítulo 11. Mire usted cómo la Escritura se conecta y el Espíritu Santo conecta la Escritura. Y en el verso 4 del capítulo 11, entonces nos vuelve a traer a colación ese sacrificio que se ofreció allá en Génesis, de parte de Abel y de Caín. Verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué fue entonces lo que hizo acto el sacrificio de Abel? Se habla entonces de la fe con la que presentó Abel su ofrenda, su sacrificio. Martín Lutero dijo en cierta ocasión que si Abel hubiese ofrecido a Dios, así fuera una cáscara de una nuez, habría sido más acepta que la ofrenda de Caín. De lo que marcó la diferencia entre las dos ofrendas no estaba en lo que ellos ofrecieron, no estaba en lo que cada uno de ellos trajo para Dios, sino que lo que marcó la diferencia fue la forma en la que ellos ofrecieron ese sacrificio. Note usted que el versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín su hermano. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo que Dios mirara esa ofrenda con agrado? La fe que había en el corazón de Abel. El criterio general para el sacrificio aceptable ante Dios en el Antiguo Testamento era la postura, era la actitud de la persona haciendo el sacrificio. No tanto lo que ellos traerían a Dios como ofrenda, sino con qué actitud, con qué postura irían a colocar esa ofrenda delante de Dios. Y la fe
de Abel fue lo que marcó la diferencia entre Caín y Abel. Dios prometió en el Antiguo Testamento que el maligno sería destruido por medio de la simiente de la mujer, que a futuro vendría una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa era la simiente de la mujer. Esa simiente de la serpiente sería herido en la cabeza y la simiente de la mujer conquistaría otra vez lo que el primer Adán había perdido. Y entonces esta promesa del sacrificio de la simiente de la mujer fue fundamental, fue determinante para que la ofrenda de Abel fuera aceptable delante de Dios. Porque la pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿la fe que Abel puso estaba puesta en qué? La fe, ¿cuál era el objeto de la fe de Abel? Pues la fe de Abel fue puesta no en el sacrificio que trajo, sino en la promesa que Dios había hecho de que mucho más adelante vendría un redentor. Así de que en términos generales, la palabra de la promesa a través de todo el Antiguo Testamento es la promesa de un redentor que vendría, quien salvaría ¿a quién? A todo su pueblo de sus pecados al ofrecer un sacrificio perfecto. Recuerde usted cuando Abraham iba a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Dios probó el corazón de Abraham, pero cuando él estaba ya dispuesto a sacrificar a su hijo, dice la Biblia que se oyó una voz del cielo. El Señor le dijo: detén tu mano porque ya sé, ya conozco tu obediencia. Y entonces recordamos las palabras que Abraham le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y al instante cuando él detuvo su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo, dice que había un animalito allí enredado en su cabeza, y entonces Dios se proveyó ¿de qué? De cordero. Entonces todos los sacrificios que se ofrecieron en el Antiguo Testamento estaban apuntando a futuro. ¿Estaban apuntando a quién? A Cristo. Muchos años después, los sacrificios se organizaron de una forma en que debían continuamente ofrecerse ya cuando Israel se convirtió en pueblo. Y los sacrificios del Antiguo Testamento entonces tenían diversidad de propósitos. Había múltiples ofrendas. Existía lo que se llamaba la ofrenda o el sacrificio del holocausto. Esa ofrenda está en Levítico capítulo 6, el verso 8 al verso 13. Era un sacrificio que se ofrecía. Pero también existían los sacrificios u ofrendas de cereales. Había ofrendas de paz, había ofrendas por el pecado y había ofrendas expiatorias. Todas esas ofrendas, todos esos rituales se hacían para ganar el favor de Dios. Se hacían para perdón de los pecados, para expiar los pecados. Pero todos esos sacrificios de machos cabríos, de animales, de cereales, absolutamente todos esos animales y objetos que se sacrificaban a Dios estaban apuntando y tenían un propósito, y era apuntar ¿a quién? A Cristo. Los sacrificios entonces del Antiguo Testamento apuntaban hacia un sacrificio perfecto y definitivo. Era el sacrificio de Cristo. Y como el resto de toda la ley, tanto el día de reposo, todos esos sacrificios y todas las leyes antiguotestamentarias eran solo una sombra de lo que vendría a futuro. Pablo, hablando en Colosenses capítulo 2, el versículo 17, dice: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así de que toda la ceremonia, todos los rituales, todos los sacrificios, absolutamente todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era sombra de un sacrificio que vendría a futuro. Ese sacrificio es ¿quién? Cristo. Hoy los cristianos entonces reconocemos la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario como ese único sacrificio necesario por el pecado. No existe otro sacrificio, no existe otra ofrenda
que nosotros podamos presentarle a Dios. La máxima ofrenda, el máximo sacrificio fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio que un día se ofreció en la cruz, la muerte de Cristo, fue la que hizo posible abrir el lugar santísimo, y el velo se rasgó de arriba hacia abajo, y ese sacrificio fue el que permitió que el velo se abriera para que tanto nosotros pudiéramos entrar como la presencia de Dios pudiera salir en encuentro con el hombre. Entonces encontramos en el capítulo 10 de Hebreos, váyase allí al Hebreos capítulo 10, que todos los sacrificios apuntaban ¿a quién? A Cristo. Váyase allí al libro de Hebreos capítulo 10. Dice la Biblia: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todo ese ritual no pudo hacer perfecto a nadie. Verso 2: de manera que cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, escuche bien, no puede quitar, ¿qué cosa? Los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice. Así de que todo el ritual antiguo testamentario lo único que hacía era cubrir el pecado, pero no podía quitar el pecado, no podía justificar al hombre. Por eso cuando Juan ve a Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios. No dijo que cubre, sino he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siga leyendo, verso 5: por lo cual entrando en el mundo dice, aquí está hablando de Cristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está hablando el Hijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Entonces toda la ley sacrificial, de ahí aquellos que quieran volver otra vez a la ley. Hay gente que hoy está queriendo volver a judaizar, a las costumbres antiguas, cuando la Biblia dice que todos esos sacrificios fueron quitados, fueron eliminados. Según el verso 9, dice la Biblia: para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Verso 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda ¿de quién? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, aquí ven el sacrificio, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y lea el verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quién? A los santificados. Hoy todavía el romanismo dice que cada vez que se celebra la Eucaristía, se está otra vez ofreciendo el sacrificio de Cristo. Y no es verdad, porque la Biblia dice que Él ofreció un solo sacrificio para ser perfecto para siempre a los santificados. O sea, lo que nosotros hacemos en la cena del Señor es recordar ese momento, pero nosotros no estamos ofreciendo otra vez el sacrificio. Así de que la obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo empezó y terminó, y cuando Él muere en la cruz,
Entonces Él se ofrece a sí mismo y dice: consumado es, ya terminé, todo quedó perfectamente hecho. Y esa es la razón por la cual los sacrificios espirituales que hoy ofrecemos nosotros debemos presentarlas, escuche bien esto, debemos presentarlas a Dios bajo la cubierta de la persona de Jesucristo y su obra redentora, para que puedan tener alguna validez y de esta manera ser aceptos delante de Dios. Entonces usted no puede traer una ofrenda a Dios, no puede hacer un sacrificio espiritual para Dios si ese sacrificio no está bajo la cubierta de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo. Vuelva allí a Primera de Pedro, capítulo 2, donde estamos leyendo, el versículo 5. Dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Quiere usted presentar un sacrificio espiritual a Dios? Pues debe hacerlo para que sea aceptable a Dios, dice, por medio de Jesucristo, por sacrificado que sea la ofrenda, por esfuerzo que haga la persona. Y yo pensaba en esto, que para ofrecer sacrificios espirituales, sí o sí la persona tiene que estar en Cristo, tiene que estar en Cristo. Uno usualmente escucha personas diciendo: no, es que yo me he sacrificado mucho, yo me he esforzado mucho, y eso está muy bien, y usted obtiene un resultado respecto a eso. Pero en lo que concierne a la salvación, oiga esto, en lo que concierne a la salvación, ningún esfuerzo humano, ningún sacrificio humano, ninguna ofrenda humana tiene validez, tiene un impacto en la vida de esa persona, y esa ofrenda se convierte en una ofrenda sin valor e inútil si no está bajo la cubierta ¿de quién? De Jesucristo. Por eso Pedro dice: por medio de Jesucristo es que nosotros ofrecemos los sacrificios espirituales. La persona que no está en Cristo, sus sacrificios religiosos, sus liturgias y todo lo que él haga, como hacen las religiones que quieren ganarse el favor de Dios mediante sacrificios, mediante ofrendas, mediante esfuerzos, todos esos sacrificios son totalmente inválidos, no tienen ninguna validez para Dios. ¿Por qué? Porque los sacrificios aceptos ante Dios se hacen mediante la obra de Jesucristo. Ahora preguntémonos en esta mañana: ¿cuáles son esos sacrificios espirituales que nosotros que estamos en Cristo ofrecemos a Dios de forma acepta? Estos sacrificios tienen que ver con nuestra relación con Él. Y uno de esos sacrificios que nosotros presentamos lo encontramos en Romanos capítulo 12. Váyase allí a Romanos capítulo 12. Y lo he colocado de primero, porque sin este sacrificio espiritual, lo demás que nosotros hagamos tampoco tiene relevancia. Lo primero que Dios está pidiendo de nosotros no son objetos, no son cosas materiales. Lo primero que Dios pide de nosotros es nuestra vida. Es como el padre de familia que dice: bueno, pero es que yo aquí, yo traigo todo. O sea, que hay comida suficiente. Si usted mira el freezer, está con comida. A ver, ¿qué le falta a usted? Le dice él a sus hijos, a su esposa: ¿qué le falta? No le falta nada. Tienen ropa, tienen todo. Pero a veces creemos que con lo material podemos suplir todo, ¿cierto? Todo, ya está todo suplido. Pero la esposa le respondió a esa persona que decida de esa manera: no, pero es que lo queremos es a usted. Porque ¿para qué queremos nosotros tener todo aquí si usted no está aquí? Si usted no comparte con nosotros, si no hay un abrazo, si no hay una palabra de cariño, si no hay afecto. Hermanos, de igual manera, cuando Dios nos pide una ofrenda, antes que nosotros traer cualquier cosa, cualquier esfuerzo humano, Él está pidiendo primero ¿qué? Nuestra vida, nuestro corazón. Váyase allá a Romanos capítulo 12, el verso 1.
Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es muy importante que entendamos, hermanos, que Dios, más que el pedir algo material, está pidiendo ¿qué? Nuestra propia vida. Y que lo hagamos de una forma racional. Y es muy importante que cuando leemos estos textos de Romanos capítulo 12, conozcamos las razones que Pablo está presentando para luego rogar a los creyentes que se presenten como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted quiere saber cuál es la demanda que Pablo hace, debe conocer los primeros 11 versículos del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque en los primeros 11 capítulos Pablo presentó su exposición de una forma magistral respecto a la redención que hubo a través de Cristo. Pablo está presentando la persona de Cristo, la obra de Cristo, la elección por gracia de Dios y la manera en que Él justifica a los pecadores por la misericordia y por la gracia. Pablo hace aquí un despliegue enorme para mostrarle a ellos todo lo que hemos recibido en Cristo. Les está diciendo, hermanos, a la luz de la revelación de Dios, de esa justicia que nos ha sido dada a nosotros por la fe, a la luz de la elección que Dios ha hecho por su gracia soberana, a la luz del evangelio que ustedes han escuchado, a la luz de todo lo que ustedes han oído en estos 11 primeros capítulos, hermanos, yo les ruego, yo les pido por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note usted que Pablo aquí no está diciendo, hermanos, les recomiendo. No está diciendo, me gustaría instruirles para que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Tampoco está diciendo, por favor, pongan atención a esto respecto a los sacrificios. No, está diciendo, hermanos, yo les ruego, yo les suplico por las misericordias antes expuestas en los primeros 11 capítulos, por esas misericordias de Dios, ahora ustedes respondan a esas misericordias presentando sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. ¿Qué es lo que Pablo está rogando aquí? Que nosotros primero nos presentemos de corazón, con nuestro corazón. Váyase allá al libro de los Salmos, capítulo 51. El salmista David mostró, cuando suplica a Dios perdón en arrepentimiento genuino, en el Salmo 51, va a mostrar qué es lo que Dios pide que nosotros ofrezcamos y cómo debemos ofrecerlo. Salmo 51, el verso 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo te daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios está mirando es ¿qué? El corazón. ¿Cuál es la actitud de su corazón? ¿Cuál es la intención del corazón? Cuando David fue presentado ante Samuel, dice la Biblia que Dios dijo, ese es. Y Dios le dijo a Samuel, mira, no mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante, pero yo miro el corazón. Y aquí el salmista, que había sido escogido, porque la Biblia dice que él era un hombre según el corazón de Dios, aquí está diciendo,
¿qué es lo que Dios mira cuando usted trae una ofrenda, un sacrificio a Dios? Verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Así de que el calibre de esa ofrenda, el valor de esa ofrenda, David entendió que Dios acepta y que Dios se agrada de un corazón que humilde, de un corazón sencillo. ¿Por qué los fariseos no podían acercarse a Jesús? Porque tenían un corazón soberbio, orgulloso. Pero se acercaron los pecadores, los que reconocieron su condición. Jesús le dijo a ellos: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos, pero ustedes no. Aunque ellos conocían a Cristo por las Escrituras, no lo aceptaron, no lo reconocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le hemos reconocido, dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí: le ruego por las misericordias de Dios que esos sacrificios los presenten ¿qué? Con su corazón. ¿Cuál es la actitud que usted trae? ¿Cuál es su postura de corazón cuando usted trae una ofrenda para Dios? Cuando hace algo para Dios, cuando trabaja para Dios, cuando ora a ese Dios que lo ha salvado. Pero también Pablo está rogando, Pablo está diciendo que a la luz del Evangelio Dios quiere un sacrificio vivo. Él no está pidiendo que seamos unos mártires. Estaba mirando algunos documentales de gente hoy que se están inmolando por una causa y se ofrecen y son voluntarios y entregan su vida, se sacrifican, y ellos creen que con eso están agradando al Dios de ellos. Pero Pablo no está pidiendo que nosotros seamos mártires o que quizás derramemos nuestra sangre, sino que Pablo está hablando, cuando habla de sacrificio vivo, lo que él está diciendo es que quiere nuestros corazones, quiere nuestras almas, quiere nuestras vidas, y quiere que la búsqueda del reino de Dios sea lo principal, lo primordial para nosotros. Es decir, que lo de Dios no esté en segundo plano, en tercer plano, sino que Dios pide que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén buscando lo primero. ¿Y qué es lo primero? Mateo 6:33 lo dice, ¿qué es lo primero? Mire ese texto, Mateo 6:33. Ese sacrificio es vivo y ustedes van a buscar lo primero. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles son de estas cosas? Lo de este mundo. Ellos andan en sus afanes de esta vida. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Entonces la prioridad del creyente, y lo que Pablo está diciendo aquí al presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es que usted y yo tengamos como prioridad uno a ¿qué cosa? El reino de Dios. Ahora, no está diciendo que usted deje todo, su actividad que Dios le ha dado también para que la administre y traiga un bien para su familia, sino que la prioridad nuestra en nuestra mente deberá ser que el reino de Dios. Pablo está rogando para que la única esperanza que nosotros tenemos de ofrecer a Dios un sacrificio es que podamos ofrecer sacrificios espirituales a Dios mediante o por medio de la obra de Cristo. Es decir, que ninguna ofrenda o sacrificio que nosotros ofrezcamos a Dios esté basada en nuestros méritos personales, en nuestros esfuerzos humanos. Que no estemos buscando nosotros esforzarnos humanamente ante Dios para traer un sacrificio, sino que reconozcamos que única y exclusivamente ese sacrificio es acepto por la obra que Cristo ya hizo en la cruz. Pero también podemos ofrecer sacrificios a Dios cuando servimos a Él, cuando trabajamos para su reino, cuando hacemos su obra. Váyase a Filipenses, capítulo 2,
el versículo 17, Filipenses 2:17. Entonces yo entrego mi vida a Dios. Mi corazón es un corazón moldeado por la palabra de Dios. Vengo con un corazón humilde ante Dios, reconociendo mi necesidad ante Dios. Y ahora Pablo dice que coloca su ministerio y su trabajo ministerial como sacrificio ante Dios. Váyase a Filipenses 2:17. Pablo muestra el ejemplo, cómo su ministerio se convierte en un sacrificio para Dios. 2:17. Lea el versículo. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Está hablando aquí de una ofrenda. Los filipenses se habían convertido en esa ofrenda que él estaba presentando ante Dios, pero él estaba diciendo: mi vida la voy a derramar sobre este sacrificio, mi vida la voy a entregar para el servicio de Dios. Es decir, ya no me pertenezco a mí mismo, yo quiero que la obra de Dios sea mi prioridad, y yo voy a poner mi vida como libación. Libación era una ofrenda de vino que se echaba sobre las víctimas en el altar, y entonces se derramaba sobre el sacrificio, y eso subía como olor grato a la presencia de Dios. Pablo dijo: mi vida va a ser derramada sobre ese sacrificio, y va a ser una ofrenda para Dios. Lo dijo reiterativamente. Váyase allí a Hechos capítulo 20 y muestra cómo Pablo entrega toda su vida a ese Dios que lo había llamado a un ministerio glorioso, y él entrega su vida como sacrificio a Dios, entrega su ministerio y todo su esfuerzo y su trabajo lo entrega para la gloria de Dios. El verso 24, ya se lo había dicho a los ancianos de Éfeso, verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo no estimo mi vida. O sea, para mí el ministerio y la obra de Dios está por encima aún de mi propia vida. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con el propósito de que yo acabe lo que Dios me ha encomendado, lo que Dios me ha puesto, con tal de que yo pueda dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuál era la prioridad de Pablo entonces? Cumplir la encomienda que Dios le había dado. O sea, Pablo no estaba diciendo: bueno, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a tener estos otros logros, y cuando ya termine esto, entonces ahora sí, mi prioridad va a ser lo que uno muchas veces escucha de las personas: oiga, ¿usted por qué no ha vuelto? Oiga, ¿usted por qué no está sirviéndole a Dios? No, es que primero yo estoy organizando otras cosas, y cuando yo organice esto y haga aquello y cumpla esto y cumpla lo otro, entonces yo voy a hacer lo de Dios. Pero la visión de un hombre como Pablo no era eso. Él dijo: primero yo presento mi vida, y luego no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera, con tal de que cumpla lo que Dios me ha encomendado. Esa es la prioridad de Pablo. Y es más, se lo dijo a los corintios. Vaya ya a 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios 12, 15. Muestra ya con unas palabras más contundentes lo que significaba el ministerio para él. 12:15 de 2 de Corintios. Dice la escritura, leamos desde el verso 14: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso,
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Verso 15. Y yo, con el mayor placer, escuche bien esto, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Sí escucha esa última parte? No importa. O sea, Pablo no está diciendo yo voy a hacer esto para ganarme el favor de la gente, el aplauso de la gente o el beneplácito de la gente. Él dijo no importa. Yo voy a poner lo mío. Y es más, si me toca que gastarme a mí mismo, me voy a gastar ¿con qué? Con agrado, con tal de que yo haga la obra que Dios me ha pedido que tenga que hacer. Y hemos visto, hermanos, a lo largo de la historia, hemos visto gente que se ha gastado en la obra de Dios, gente que lo ha entregado todo. Yo creo que aquí muchos misioneros ustedes han conocido y predicadores que han venido a este lugar. Algunos han tenido contacto con misioneros. Quizás usted es hijo de misionero o hija de misionero y han visto cómo esos hombres se gastan por la obra de Dios, entregan todo para la obra de Dios, y la prioridad de ellos es la obra de Dios. Y Pablo dice, aunque yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos, no importa, porque sabía que la recompensa viene ¿de dónde? Viene de Dios. Entonces, cuando usted tiene esa visión del servicio a Dios, cuando usted lo está haciendo con su corazón, lo está haciendo con su alma y está haciendo esa labor diciendo, Señor, esto es un sacrificio, Dios está mirando esa ofrenda. Dios está mirando esa ofrenda con agrado para la gloria de Él. Finalmente, nosotros ofrecemos sacrificios a Dios. Váyase allí al libro de Hebreos, capítulo 13. Habla de darle a Dios alabanza como sacrificio a Dios. Recuerde que los israelitas estaban trayendo ofrendas a Dios y Dios le dijo que los sacrificios de ellos simplemente los estaban haciendo con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Dios quiere no solamente que hagamos nuestra ofrenda o sacrificio espiritual de corazón, sino también con nuestros labios. Váyase allí a Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Dice el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero note usted que todo es a través de Cristo, todo es a través de Jesucristo. Nosotros no podemos traer una ofrenda a Dios directamente, no, todo es a través de la obra de Cristo, todo lo presentamos a través de Cristo. Y esta ofrenda de labios, de alabanza, que nosotros estamos ofreciéndole a Él, como dice el versículo 15, fruto de labios que confiesen su nombre, lo que está ofreciendo aquí es un sacrificio de acción de gracias. Continuamente nosotros con nuestros labios estamos ofreciéndole a Dios que gratitud por todo lo que recibimos, todo lo que nosotros recibimos de su mano. Cuando nosotros damos gracias a Dios, esto se convierte en un olor grato para Dios, es una ofrenda para Dios. Las palabras que uno ofrece a Dios por el perdón de los pecados, nosotros hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido transformados por la obra de Cristo. Nosotros debemos dar gracias a Dios por eso. Y cuando lo hacemos de esa manera, eso se convierte en una ofrenda para Dios. En el libro de Oseas, capítulo 14, el profeta muestra claramente cómo esa alabanza que usted da con sus labios se convierte en gratitud para Dios. Oseas capítulo 14,
El profeta está mostrando la gratitud que usted pronuncia con sus labios. Cuando usted se arrodilla y le dice a Dios: Dios, te doy gracias por la obra de Cristo, por el perdón de mis pecados, por la expiación, por la regeneración, por toda esa obra. Esas palabras de gratitud se convierten en un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es un culto racional. Capítulo 14, el verso 1. Cuando usted ha sido perdonado y da gracias a Dios por ese perdón, eso se convierte en una ofrenda para Dios. Verso 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, le dice Dios a Israel. Vuélvete. Verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Te ofreceremos la ofrenda ¿de qué? De nuestros labios. Pero antes de ofrecer la ofrenda de nuestros labios, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas? Lea lo que dice el versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita la iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios no oye al pecador, pero si éste se arrepiente, a éste oye. Así de que lo primero que un hombre debe hacer es decirle a Dios: Señor, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, dice el versículo 2, y luego dice: y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Así de que es una ofrenda producto ¿de qué? De haber recibido el perdón, de haber recibido la expiación, de haber recibido el perdón de pecados. Y es ahí cuando nosotros pronunciamos palabras, alabanzas a Dios, y esas alabanzas se convierten en una ofrenda para Dios. En el Salmo 50, en el verso 14, el salmista reitera también cómo debe ser nuestra ofrenda de labios. Lo que usted pronuncia. Hermano, lo que usted y yo estamos continuamente hablando y pronunciando con nuestros labios, Dios escucha esas palabras. Dice: sacrifica a Dios, ¿qué cosa? Alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces son palabras de gratitud, palabras de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Preguntémonos hoy: ¿qué sacrificios espirituales estamos ofreciendo a Dios? Ya hemos escuchado que somos el templo, ya hemos escuchado que somos sacerdotes, pero ¿le estás ofreciendo tu vida continuamente a Dios, tu corazón y toda tu alma? ¿Es el servicio que tú haces para Dios algo agradable, como dice el Salmo 100 cuando habla de el servicio para Dios? Venid ante Jehová ¿con qué? Con alegría. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Todo este servicio que nosotros ofrecemos a Dios, Dios mira el corazón como lo estamos haciendo, mira la intención de nuestra vida, y entonces lo toma como un sacrificio vivo. ¿Y con qué palabras nos estamos continuamente nosotros relacionando con nuestro Dios? ¿Cuánta gratitud continuamente hay en nuestros labios como ofrenda y sacrificios para Dios? Hay muchos más sacrificios: la oración, el hablarle a otro de Cristo y que esa palabra produzca el efecto en esa persona, y esa persona mañana se convierte y es un olor grato también para Dios. Todo eso son ofrendas que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. Incluso lo que nosotros aportamos para la obra de Dios. Pablo dice que todo lo que había recibido de parte de los filipenses era un sacrificio acepto, agradable a Dios. Todas esas ofrendas que ellos hacían con un corazón sincero se convertían en sacrificios para Dios. Hoy no traemos ofrendas animales,
Hoy no traemos de pronto cereales o todo eso para ofrecer, aunque muchos hoy culturalmente lo están haciendo, pero sabemos que esos sacrificios no tienen valor. El único sacrificio que se hizo, el de Cristo, hace posible que usted y yo hoy podamos presentarnos ante Dios con un sacrificio vivo delante de Él. Les invito a estar en pie, por favor, tengan la bondad. Y hoy le digamos a Dios, hermanos, que aquí está nuestro corazón, está nuestra vida. ¿Con qué me presentaré yo hoy delante de Dios? Usted dirá, pero yo ¿qué tengo para Dios? Pues entréguele su vida, entréguele su corazón, entréguele lo que usted es. Dios no está pidiendo tesoros ni ofrendas de gran valor, no. Lo más importante, como lo hizo en algún momento un niño que dice que cuando la persona pasó a recoger la ofrenda en la congregación, dice que estaba recogiendo el diácono la ofrenda y llegó hasta el lugar donde había un niño, y dice que el niño le tomó el platillo con que él recogía la ofrenda y la puso en el piso y se puso dentro del ofrendario y dijo: yo ofrendo mi vida. El niño no tenía que ofrendar, no tenía plata, no tenía nada en su bolsillo, pero él dijo: yo pongo mi vida aquí. Y se metió dentro del platillo de la ofrenda y dijo: mi vida la voy a poner en las manos de Dios. ¿Podrá usted hoy decir en esta mañana: mi vida le pertenece a Dios? Todo lo que yo haga tendrá que redundar para la gloria de Dios, para la honra de Él, para que el reino de Él avance y la palabra de Dios crezca y sea glorificada. Es nuestra prioridad. Podremos decir como Pablo: yo me voy a gastar yo mismo con tal de que yo acabe la carrera y el reino de Dios avance. Si esa es su prioridad y usted está haciendo las cosas de esa manera, hermano, su ofrenda será grata ante Dios. Y eso es lo que buscamos aquí, que nuestras ofrendas lleguen hasta su misma presencia. Oremos en esta mañana. Padre, gracias por la vida de cada hermano que está aquí en esta hora. Te damos gracias por cada persona, cada hermano que con su corazón está aportando, está dando un servicio y está aportando para la obra. Sabemos de que lo primero que tú miras es el corazón nuestro. ¿Con qué actitud? Así como Abel trajo esa ofrenda, no basándose en sus méritos, no basándose en lo que traía, sino que lo hizo confiado en el sacrificio que vendría a futuro, Cristo. De la misma manera hoy nosotros podamos, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón entregado, poderte traer a ti nuestras vidas y traer nuestras fuerzas, traer nuestros recursos, traer todo lo que nosotros hoy tenemos por gracia. Te lo presentemos a ti para que tú hagas lo que tú quieras con esto. Te entregamos nuestra vida y nuestro servicio, Señor. Que lo hagamos con toda nuestra alma, con amor para ti. Y de esa manera podemos honrarte a ti como grato olor en tu presencia. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad.